Hoy día voy a hablar de la Carta de Naciones Unidas. Pero, ¿qué es la Carta de Naciones Unidas? Ese sería el tratado fundador de la ONU y en el cual tiene como fin mantener la paz y seguridad internacional, apostar por la cooperación internacional, fomentar la unión entre naciones y servir como un punto medio de armonía. Ya en el capítulo 2 abordamos el tema de los miembros y en este destacamos a los miembros originarios, los cuales tuvieron la primera conferencia ahí por 1942. Desde entonces ha habido un gran aumento de estos, y cada uno debe apostar por el desarrollo de la paz en el mundo. Caso contrario, serán expuestos a una expulsión o una sanción. Y por último, en el capítulo 3 está el tema de los órganos de este mismo, en el cual está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. La Asamblea General está constituida por miembros de las Naciones Unidas, las cuales no podrán tener más de 5 miembros. Sus poderes y funciones. Podrá discutir toda acción que esté dentro de la Carta de la ONU, a excepción del artículo 2. Podrá llamar la atención al Consejo de Seguridad por poner en peligro la paz. También va a aprobar el presupuesto. El secretario general entregará un informe a la Asamblea General. Sus sesiones se llevarán anualmente de forma ordinaria, pero tendrá sesiones extraordinarias. Capítulo 5. Consejo de Seguridad. Tendrá solo 15 miembros, solo 5 son permanentes. Mantienen la paz, la seguridad internacional y la distribución equitativa de la zona geográfica. Funciones y poderes están vinculados en los capítulos 6, 7, 8 y 2. Podrá pedir ayuda al Estado Mayor. La votación. Cada miembro tendrá solo un voto para las sesiones extraordinarias que se llaman periódicamente. Miembro que no tenga asiento será invitado para poder participar de la reunión sin tener derecho a voto. Capítulo 6. Arreglo de controversias pacíficamente. Si se pone en peligro la paz, se tendrá que pasar a medidas de negociación o conciliación para que no haya más alteraciones. El artículo 34 dispone que cualquier miembro podrá llevar su caso de controversia a la Asamblea Internacional y al Consejo de Seguridad. Asimismo, se deberá considerar también los casos de controversia jurídica. Capítulo 7. Acción en caso de amenaza o quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Consejo de Seguridad se encargará de ver todos los actos que van en contra de la paz y actuará según los artículos 41 y 42. Se invitará a los miembros que proveerán las Fuerzas Armadas a ser partícipes de dicho consejo. En caso de emplear la fuerza mayor, se tendrá a disposición la ayuda del Estado Mayor, de los cuales están integrados por los jefes de Estado Mayor de cada nación, los cuales ponen a disposición sus fuerzas armadas. Ninguna disposición menoscabará el derecho de defensa individual colectiva en caso de ataque contra algún integrante de las Naciones Unidas. Continuando con el capítulo 8 titulado Acuerdos Regionales, nos habla que ningún miembro de las Naciones Unidas se puede oponer a un acuerdo que sea por la seguridad y paz de dicha región. El capítulo 9 titulado Cooperación Internacional Económica y Social hace mención a que todos los miembros de las Naciones Unidas deben tener en cuenta el propósito de crear condiciones de bienestar y estabilidad para las relaciones pacíficas y amistosas. El capítulo 10, titulado Consejo Económico y Social, hace mención a su composición, a su función y poderes, a la votación y a su procedimiento. El capítulo 11, titulado Declaración relativa a territorios no autónomos, nos habla que cualquier miembro de las Naciones Unidas se puede hacer cargo o asumir la responsabilidad de administrar un territorio que no alcanzó la autonomía completa, basado en el principio de la buena vecindad. Parte 11 de la Asamblea de los Estados Partes. Cada Estado parte tendrá un representante. El 2. La Asamblea aprobará su propio reglamento. 3. Se examinarán informes y las actividades constatados en el párrafo 3, es decir, esos temas tocarán. Pero ¿por quién están constituidos? La Asamblea estará constituida por un presidente, 2 vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea en ese momento. Y la Asamblea se reunirá en la Corte o en la sede de las Naciones Unidas una vez al año. Régimen internacional de administración fiduciaria, que se comprenden las funciones. El primero es fomentar la paz y la seguridad internacional a los países que conforman la ONU. El segundo vendría a ser promover el adelanto político, social, económico y educativo. El tercero es hacer que su gobierno sea propio o lograr su independencia.
para así promover la igualdad de los derechos humanos. Consejo de Administración Fiduciaria, artículos 86 y 91. Conformación, miembros que administran territorios fideicomisados, elegidos por 3 años. De las funciones, consideran informes que hayan definido la autoridad administradora. Visitar a los territorios fideicomisados. ¿Qué son los territorios fideicomisados? Son territorios administrados y vigilados por el Corte Internacional de Justicia, o también llamada Corte de la Haya, que comprende los artículos 92 y 96. Es un órgano judicial principal de la ONU, encargada de decidir los conflictos entre países. El Estado que no sea miembro de la ONU podría integrarse siguiendo ciertas condiciones. Cada miembro de la ONU se compromete a respetar las decisiones de este. La Secretaría, que comprende los artículos 97 a 101, se compone del Secretario General y demás funcionarios. Sus funciones: rendir a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la organización. El Secretario General podrá llamar la atención al Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en riesgo la seguridad y la paz. El Secretario General no será influido por ninguna autoridad. El capítulo 16 trata sobre las disposiciones variadas, el cual está conformado por los artículos 102, 103, 104 y 105. Capítulo 17 trata sobre los acuerdos transitorios sobre la seguridad, que son desde el artículo 106 al 107. Capítulo 18. El capítulo 18 trata sobre las reformas de la Carta, que son desde el artículo 108 al artículo 109. Además, se implementaron los artículos 27, 61 y 109. Capítulo 19. El capítulo 19 trata sobre la ratificación y la firma de la Carta de la ONU, en el cual están los artículos 110 y 111. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy día vengo a hablar del Estatuto de Roma. Pero primero, ¿qué es el Estatuto de Roma? Este vendría a ser un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. La Corte que lo preside es una institución permanente de carácter jurídico internacional. Además de estar vinculada con las Naciones Unidas, cuenta con sede en La Haya. Esta Corte está habilitada para actuar contra crímenes de gran magnitud, como vendría a ser los genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes de agresión. Y así como puede actuar contra estos crímenes, esta sigue una serie de principios y factores como la intencionalidad o la responsabilidad. Parte 4. La organización y conformación de la Corte. La Corte está conformada por los siguientes organismos. La Presidencia, que está dirigida por el presidente, que previamente es elegido por las autoridades de la Corte. Una sección de apelaciones, otra de primera instancia y otra de cuestiones preliminares. La Fiscalía, que está presidida por el fiscal y la Secretaría. Parte 5. La investigación y el enjuiciamiento. El fiscal, tras analizar las pruebas, iniciará un proceso de investigación, salvo que no haya fundamento suficiente para acceder a ellas. La información que posee tiene que tener fundamento para creer que se ha cometido un delito, y la causa será admisible en conformidad con el artículo 17. Si tras la investigación el fiscal llega a la conclusión de que no hay motivos suficientes, puesto que no existe una base suficiente, la causa es inadmisible o el enjuiciamiento no está dentro de los intereses de la justicia. Sin embargo, el fiscal podrá iniciar un nuevo proceso de investigación en base a nuevas pruebas e información que éste posea. Continuando con la parte número 6, denominada juicios, abarcados desde el artículo 62 al 76, teniendo cada uno de estos una denominación de acuerdo al proceso de un juicio según la Corte, como por ejemplo lugar de juicio, derechos del acusado, presencia del acusado, presunción de inocencia, protección de víctimas y testigos, práctica de pruebas, entre otros. Parte número 7 tenemos las que son las penas, conllevado desde el artículo 77 al artículo 80. Solamente se da esto si el acusado fue demostrado la culpabilidad y se le da una sanción o una pena debido al delito que ha cometido. Continuando con la parte número 8, llevando a la apelación y revisión, conllevado desde el artículo 81 al artículo 85, teniendo como esto el fallo debido de una sanción mal hecha o mal actuada. Parte 9. De la cooperación
internacional y la asistencia judicial. Los Estados partes cooperarán plenamente y no podrán negarse. La Corte Penal formulará solicitudes de cooperación a los Estados partes. El Estado requerido preservará el carácter de confidencial. La Corte adoptará medidas de seguridad para las víctimas y posibles testigos en sus familiares. Entrega de personas a la Corte solicitará la detención y entrega de las personas al Estado en el cual pertenece. La detención provisional. En caso de urgencia, la Corte solicitará la detención provisional. Los gastos vendrían a ser del acusado en comida, viajes y estancia. Parte 10 de la ejecución de la pena. Pero antes de hablar de esto, hablaremos de que la Corte juzga 4 delitos, que son crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión. Y después pasamos a las funciones de los estados en la ejecución de las penas de libertad, que vendría a ser uno, que sería respetar la pena privativa de la libertad en el estado que sea designado. Eso deben respetar. El segundo sería ejecución de la pena. El sentenciado podrá presentar una solicitud de apelación respecto al fallo de la Corte. 12. De la financiación. Se regirá por el reglamento financiero y que es determinado por la Asamblea de Partes. Se dará el pago de gastos de cada miembro. Los fondos de la Corte y Estados de Partes se dará mediante cuotas y fondos de las Naciones Unidas. Las contribuciones voluntarias serán de parte de cada gobierno a su voluntad o de otras entidades. La comprobación anual de cuentas. Se llevará un registro de las cuentas anualmente. 13. Cláusulas finales. Solución de controversias. La Asamblea podrá recomendar soluciones para las controversias. No se admitirán reservas del presente estatuto. Las enmiendas o correcciones tras 7 años, las cuales se podrán proponer nuevas enmiendas. El secretario general dará a conocer las enmiendas aprobadas en la reunión general. La revisión del estatuto. Luego la firma y la ratificación y aceptación de la comprobación de la adhesión de estas enmiendas. El Estado entra en vigor y se denuncia finalmente, procediendo en los textos auténticos que serán 6 idiomas.